El periódico Extremadura ha cumplido 100 años y este centenario se está celebrando como se merece, con multitud de actividades que se van a repartir durante todo este año 2023. El día 1 de abril de 1923 se publicaba su primer ejemplar y en unas horas se va a inaugurar un monolito frente a la que fue su primera sede, el Palacio de la Generala, en Cáceres. Hoy nos acompaña Antonio Cid de Rivera, es su director. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Noelia. Qué alegría volver a compartir mesa contigo. Encantado de estar aquí contigo y con todos ustedes. ¿Cómo ha cambiado el periódico en estos 100 años? Uf. Bueno, el periódico de hace 100 años no tiene nada que ver con el periódico de ahora, pero nada tiene que ver con el transcurso de 100 años, ¿no? No tiene... Si tú ves las páginas del periódico Extremadura de hace 100 años en la hemeroteca del periódico, pues era un periódico de 4 páginas de papel, ¿no? Que se publicaba por la tarde y se dedicaba fundamentalmente a ecos de sociedad, noticias de la editorial católica y también noticias de trascendencia nacional e internacional, porque el objetivo de los fundadores del Obispado de Cáceres era que las noticias llegaran a Cáceres 24 horas antes que la prensa de Madrid. Ese era el objetivo. No era como Internet, que ahora damos el móvil, le damos al botón, entramos en la página web del periódico Extremadura y nos informamos en tiempo real de lo que pasa, ¿no? Bueno, pues eran otros tiempos y la evolución de la sociedad y del periodismo pues ha sido bestial en este siglo de vida, ¿no? Claro, que es que el periódico nacía como una publicación católica para Cáceres, ya lo decía Antonio, y su provincia también, de la mano del entonces obispo de Coria, Pedro Segura Sáenz. Ahora se ha convertido en uno de los grandes medios en la región. ¿Se siente mucha presión siendo el director del periódico decano? Hombre, se siente presión siendo el director de un medio de comunicación porque tienes una responsabilidad, ¿no? En el sentido de que lo que publicas o dejas de publicar no deja de tener su trascendencia y eso siempre hay que tenerlo presente y ser consciente de la responsabilidad que se asume cuando un periodista publica una noticia, porque nosotros siempre apelamos a la profesionalidad del informador, ¿no? De que las noticias que se publican en un periódico pues son verdad. Y eso es muy importante, ¿no? Siempre hace el peso de la responsabilidad de que aquello que se publica pues, va a quedar también para la historia, porque no olvidemos una cosa. Nosotros somos un medio de comunicación que tenemos un periódico de papel y una página web, ¿no? La página web se puede cambiar. La página web uno entra y le pueden variar un fallo, una errata, un problema, un dato mal dado. Lo que se publica en papel, eso es para siempre. Y queda ahí reflejo en la hemeroteca del periódico para la historia de esta región, ¿no? Y de alguna manera la trascendencia, decías, la responsabilidad que se tiene en un periódico así es que estamos contando la historia de esta región y eso también pues, no deja de ser una responsabilidad y a la vez un orgullo. 14 directores ha tenido el periódico Extremadura. Yo no sé si serías capaz de resumirme un poco cómo ha sido cada etapa o por lo menos destacar algo de cada una de esas épocas. Hombre, yo creo que también cada director ha tenido su impronta y su manera de actuar a la hora de dirigir un periódico, porque en ese aspecto la figura del director es el que le define de alguna manera editorial e ideológicamente al periódico, ¿no? Pasa que nosotros tenemos la fortuna o la suerte de que tenemos ahora un grupo detrás, que es el Grupo Prensa Ibérica, que es el propietario del periódico, y respeta mucho el criterio del director, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso con esta tierra, lo primero para nosotros es Extremadura, lo segundo son los extremeños y lo tercero es la verdad. Entonces, en ese planteamiento nos vemos bastante bien. Es difícil muchas veces luchar contra el poder, luchar contra los partidos políticos que quieren aspirar a salir más para poder tener mayor proyección ahora que vienen las elecciones, que os voy a contar a vosotros también en un medio público. Pero bueno, en ese planteamiento pues uno tiene que ser juez sin ser parte y establecer lo que es justo y verdad y lo que le interesa a sus lectores, no lo que le interesa a sus partidos o a sus políticos, ¿no? Hablaba yo antes de presión por ser el director, también en referencia a tu cargo y para mantener ese equilibrio del que estás hablando, ¿cuáles son las decisiones más difíciles que tienes que tomar o que has tomado hasta ahora? A ver, yo las situaciones difíciles muchas veces es el planteamiento de sacar noticias que no gustan. Es lo difícil, porque sacar noticias que gustan eso es muy fácil. Todo lo que a alguien le informas de que le ha ocurrido un acontecimiento que es bonito, pues le han dado un premio, ha sido distinguido en la sociedad de Badajoz o de Mérida, de Plasencia, pues eso a todo el mundo le gusta. Cuando es una noticia negativa, eso nunca gusta. Y claro, tenemos que plantear también muchas veces el respeto a la identidad y el respeto también a la verdad a la vez, ¿no? Y bueno, pues noticias que publicas de toda índole y a diario de 56 páginas, pues hay muchas veces cosas que no te gusta publicar.
porque lo conoces a alguien, porque conoces a su director, pero eso no le ocurre solo al director, le ocurre al propio periodista, ¿no? Dicen que el principal censor que tiene un periodista es sí mismo. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser también una persona con su cabeza, su personalidad, su manera de ser, y también hay veces que cosas que no se publican, pero nosotros llevamos a gala la profesionalidad de esta profesión, vivimos esto con pasión, una forma de vida, y en ese planteamiento pues tienes muchas veces que tomar decisiones que no te gustan, pero sabes que las tienes que tomar. Estamos hablando del centenario del periódico Extremadura y claro, tenemos que ir a la redacción del periódico Extremadura. Con una de tus compañeras ha estado nuestra compañera María Dávila. Sí, Noelia, nos acompaña en esta redacción Rocío Cantero, que es una de las redactoras más veteranas ahora mismo en el periódico Extremadura. Lleva trabajando aquí 17 años. Muy buenos días, Rocío. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, 17 años decimos, casi 2 décadas trabajando aquí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria en esta casa. Pues la trayectoria en esta casa yo creo que es muy parecida a la que hemos ido teniendo todos según hemos llegado. Yo empecé, llegué pues un poco de carambola haciendo una sustitución a una compañera y empecé haciendo suplementos, primero uno de universidad, luego otro de tema cinegético, de caza, de pesca y tal, y luego ya me enganché a la sección de local. Y desde hace 7 años pasé a la sección de región. He pasado un poco por distintos escenarios, distintas formas de trabajar también, porque no es lo mismo trabajar en un suplemento semanal que trabajar en la sección de local, con el ritmo que te impone los temas locales, o ahora en el área de región. Bueno, casi 20 años decimos, han cambiado muchas cosas a la hora de ejercer la profesión en la prensa escrita. Suponemos que la irrupción de Internet fue un punto de inflexión importante. No sé cómo lo has vivido tú. Pues con ilusión, con emoción, con un poco también de vértigo. Mira, recuerdo que cuando llegué al periódico ni siquiera teníamos correo electrónico en los ordenadores todavía. Había un par de ordenadores por esta zona donde ahora está el área de región, y era ahí donde íbamos a consultar los correos electrónicos. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que vivimos ahora mismo en un escenario casi multiplataforma. Es verdad que ahora ya nos hemos acostumbrado a que en el periódico, en papel, tenemos en realidad 2 tipos de lectores, que es el que consume información inmediata a través de la página web, pero el que también busca otra información un poco más reposada, con un poco más de análisis en el papel. Y eso te obliga a trabajar de 2 formas muy diferentes, que cuesta encajarlo, pero bueno, que se está en proceso de hacer, y que yo creo que estamos en un momento muy emocionante también y muy ilusionante, de muchos cambios, pero que son cambios que yo creo que son para mejorar y que pueden servir para mejorar también la calidad de la información. Y para terminar, Rocío, en todo este tiempo, muchas noticias publicadas, no sé si hay alguna a la que le tienes especial cariño porque te costase más, porque fuera una primicia, no sé. Pues le tengo mucho cariño a un reportaje que hice hace muy poquito, porque emocionalmente me tocó mucho. Trabajé con la unidad de cuidados paliativos de aquí de Cáceres, con un tema que me pareció muy sensible, que me daba mucho vértigo abordarlo, porque emocionalmente es un tema duro, es un tema difícil, pero que tenía muchas ganas de abordarlo también. Y recuerdo que fue un tema complicado que emocionalmente me llegó muy, muy dentro, pero que le tengo muchísimo cariño por cómo me trataron, además, por cómo me abrieron las puertas, por cómo me explicaron una realidad que es complicada y dura de una forma tan humana y tan bonita, que decía, jolín, si es que hacen un trabajo encomiable. Cosas que nos da esta profesión, sin duda. Bueno, Rocío Cantero, redactora veterana, vamos a decir, del periódico Extremadura. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y muchas felicidades por este centenario que también formas tú parte de él. Son las vivencias, Noelia, las experiencias de Rocío, pues de donde lleva trabajando casi media vida, podríamos decir ya, en este medio tan bonito como es la prensa escrita. Antonio, hablaba Rocío de que hay 2 tipos de lectores, los que consumen pues vuestra edición impresa y los que os consumen directamente en vuestra web y en redes sociales. ¿Cómo se mantiene también ahí el equilibrio? ¿Cómo se escribe para uno y para otro? Pues muy complicado, ¿eh? Te lo digo porque en mi caso, por ejemplo, que empezamos a trabajar, yo empecé en el 92, 93, en ese tránsito, y no existía Internet.
Entonces, Internet se puso en la primera redacción en el año 96, ¿no? Y empezó a ser algo importante en el 99, en el 2000. Ahora es lo más importante. Totalmente tengo que decir, ¿no? Antes decíamos, ¿dónde está el de Internet? Y estaba al final de la redacción, ¿no? Ahora está en el centro de la redacción. Las 4 personas que se dedican a llevar la web, que son las que se llaman portadistas, son las que configuran el centro neurálgico de una redacción. ¿Y cómo se trabaja? Pues ahora el periodista ha cambiado su manera de trabajar, ya no es como antes, que elaboraba una información, llegaba por la tarde, la escribía, por la noche se imprimía y hasta el día siguiente, ¿no? Ahora estamos todo el día trabajando, hay que decirlo, ¿no? Piénsense ustedes si quieren dedicarse a esto. Exacto, todo el día trabajando, no hay descanso. Y la Internet es un monstruo que hay que estar alimentándolo constantemente. Y hay una forma de trabajar que se llama el Digital First, que se ha impuesto en todas las redacciones, ha llegado también evidentemente a la prensa regional y local, en la que se trabaja primero para Internet y después para papel. Y entonces hay que informarlo en cuanto ocurre una cosa casi en tiempo real. De manera que una crónica o un avance está a los 5 minutos de ocurrir un hecho puntual en el periódico. Claro, eso pues cambia los ritmos de trabajo, pero Internet se ha convertido en una línea de negocio. Internet antes, evidentemente, pues era una cosa superflua que estaba en un periódico y ahora constituye pues una forma más de trabajar y de elaborar contenidos y hacer negocio, que nosotros al fin y al cabo no dejamos de ser una empresa que genera publicidad, genera expectación y esa publicidad pues, genera recursos para el sostenimiento de la propia empresa, ¿no? ¿Qué tiene el periódico de Extremadura? ¿Qué le hace diferente? Pues yo creo que tenemos varios signos de identidad. Uno de ellos, la extremeñidad, evidentemente, ¿no? El estar muy pegado al terreno, apostar mucho también por lo urbano, pero sin menospreciar a lo rural. Somos un periódico muy comprometido con la sociedad en cuanto a sus reivindicaciones. Somos un periódico feminista, tenemos muy a gala eso. Somos un periódico muy diverso, creemos en la diversidad de la sociedad extremeña, no nos gustan las etiquetas ni los clichés y en ese planteamiento pues hace que nuestro público sea muy fiel. Nosotros podemos presumir, este mes hemos hecho 3 millones de usuarios únicos, eso es una barbaridad. Mira, hablabas antes del obispo Segura Sáenz, ¿no? Si el obispo Segura Sáenz hace 100 años supiera que nos leen 3 millones de personas al mes, o sea, probablemente pues eso, se hubiera sorprendido bastante creando un periódico de 4 páginas conocida como Cáceres, ¿no? O sea que nunca nos han leído tanto a los medios de comunicación como ahora. Es una buena noticia, siempre es una buena noticia. Vamos a seguir conociendo, Antonio, más miembros de ese equipo que conforma el periódico Extremadura. María, adelante. Sí, Noelia, nos hemos movido un poco en la redacción y ahora está con nosotros Sira Rumbo, también redactora del periódico Extremadura, que nos va a atender. Muy buenos días. Hola, buenos días. Tú llevas ir aquí trabajando 14 años, pero podríamos decir que tú has echado los dientes en el periódico Extremadura. Yo corría por estos pasillos con 2 o 3 años tranquilamente. Mi padre estuvo aquí trabajando pues 45, 46 años. Antes de todo esto había trabajado mi abuelo, que fue uno de los pocos que sabía arreglar las linotipias, así es que yo me he criado prácticamente en esta casa. Bueno, tu abuelo arreglaba las linotipias, tú ahora, muchos años después, trabajas en el mismo periódico, en la misma casa, vinculada también a la web. Sois sin duda 2 generaciones que vienen a representar cómo ha ido evolucionando esta profesión y en concreto la prensa escrita. ¿Qué ha supuesto la irrupción de Internet en la prensa escrita? Hombre, yo creo que es algo positivo, lo que pasa que creo que lo vivimos con muchas dudas y sobre todo con mucho vértigo. Al principio no sabíamos muy bien qué iba a suponer, estamos todos acostumbrados a lo que era el periódico en papel, que a los que somos de prensa escrita nos sigue apasionando y evidentemente el que tuviéramos todo abierto, todas nuestras noticias, toda nuestra información abierto a todo el mundo sin ningún tipo de corte, pues nos suponía un miedo importante. Ahora creo que es algo positivo, lo que pasa que lo que supone un compromiso también muy grande con respecto a la redacción, ¿no? O sea, al principio, hasta que nos asentamos en todo esto, fue un trabajo muy fuerte y muy duro, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que empezamos, yo trabajaba entonces en la sección de local y fue la primera que se unió, digamos, a esto de Internet de ahora mismo. Aquello era un no parar, o sea, salías por la mañana, estabas en una rueda de prensa, llegabas aquí y era ponerte a escribir, no parar, pasarlo luego al papel, todo se ha ido tranquilizando, pero bueno, creo que al final todos queremos luchar por estar ahí los primeros.
Pues precisamente respecto a eso te quería preguntar, ¿con qué te quedarías tú entonces, que has conocido, podríamos decir, los dos mundos, de esa prensa escrita en la que empezaste y la prensa escrita en la que ejerces ahora? Yo me quedo con la prensa que ejerzo ahora. Creo que la gente espera que tú le cuentes las cosas ya. Sí que es cierto que es verdad que tenemos que guardar ciertos contenidos que son únicos para ofrecer un producto en papel que sea bueno, pero yo me quedo con el momento de ahora, o sea, el trabajar para ayer o para antes de ayer, como nosotros decimos, porque al final todo el mundo es periodista hoy en día, o sea, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo tiene una cámara con la que hacer una foto, lo cuelga en su perfil y ya ha hecho más que tú, que llevas todo el día trabajando en una silla y en un ordenador. Entonces yo creo que hay que asentarse un poco en eso. ¿Y cuál sería entonces la clave del éxito del futuro? Porque muchas veces se pone encima de la mesa ese debate, ¿no? Del futuro viable o no de la prensa escrita en papel, si ya el futuro pasa simplemente por Internet. ¿Cuál sería quizá hacer convivir los dos mundos? Claro, el futuro es hacer convivir los dos mundos. Lo que pasa que yo también pienso que ese futuro, para que todo esto sea viable tiene que pasar porque todos los medios de comunicación se unan para conseguir que tengamos una plataforma en la que tú puedas cobrar tus contenidos. Se ponga un precio X, pero yo creo que de una forma unida, porque si no es muy difícil. Y sobre todo en una comunidad como esta, yo creo que la gente no está acostumbrada a pagar por esos contenidos. Entonces, si no lo hacemos todos, pues es imposible que podamos llegar y que podamos subirnos al carro del futuro. Pues Ira Rumbo, muchísimas gracias por habernos atendido. Felicidades también a ti por estos 100 años del periódico Extremadura, por otros 100 por lo menos, aunque tú y yo creo que ya no lo vamos a contar. Y bueno, pues son las reflexiones de Sira, como decimos, redactora también de aquí del periódico Extremadura, y ahí lo dejamos, ¿no? Lo que comentaba ella sobre por dónde iría el futuro viable de la prensa escrita. Noelia. Pues la prensa escrita, Antonio, no se la cargan cada X tiempo, estamos hablando de que va a desaparecer, pero ahí está, y vosotros cumpliendo 100 años. Por cierto, en las próximas semanas vais a publicar un estudio junto a Alfonso Pinilla de la historia de Extremadura a través de las noticias del periódico. Vamos a publicar un libro muy interesante que está ya en producción, que han hecho efectivamente liderado, como tú dices, por Alfonso Pinilla y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, que han estado trabajando año y medio para contar la historia de Extremadura. El libro se va a titular, ya tenemos el título, El periódico Extremadura, testigo de un siglo. Es un número muy bonito, se le ha ocurrido a él, no es cosecha propia. Se trata de contar lo que es la historia de esta región desde los años 20 del siglo pasado hasta la actualidad, ¿no? Y a través de las páginas del periódico. O sea, ellos han estado inmersos en la hemeroteca, elaborando y leyéndose muchísimos ejemplares de libros, se han repartido por épocas, pero fíjate lo que es esta Extremadura, que nació en el reinado de Alfonso XIII, pasó por una dictadura de Primo de Rivera, una república, una guerra civil, una dictadura, una democracia y nuestro Estatuto de Autonomía de los últimos 40 años de autonomía. O sea, es una variedad tremenda en la cual el relato, si lo coges, como lo han cogido estas señoras que son historiadores, pues efectivamente hay una línea de continuidad, ¿no? Siempre es Extremadura, cómo va evolucionando y cómo el pueblo de Extremadura se va configurando y formándose una identidad que es lo que es hoy. Pues ojalá tengáis que venir aquí a contárnoslo, ¿no? Tendréis que venir a presentar el libro. Estamos dispuestos, si nos invitas, aquí estamos. Por cierto, a las 11 se descubre ese monolito en el Palacio de la Generala de Cáceres, que fue la primera sede del periódico. Antonio, un placer volver a coincidir en un plató. No nos vamos a ver cuando cumpláis 200 años, no, pero no. Es una alegría verte siempre. Un placer para nosotros y muy agradecido. Y seguir celebrando esos 100 años. Gracias. Antonio.